Ok, ya inicié la grabación. Nos quedamos la última vez en la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Ok, vamos a definir una cantidad termodinámica que nos va a ser muy útil. Se llama entalpía. Como les decía, muchas veces los químicos hablan de forma indistinta de entalpía y de calor. Eso se debe a la aclaración que les hice la vez pasada de que generalmente los procesos químicos se diseñan a presión atmosférica. Entonces, la entalpía sí es el calor, pero solo cuando tenemos un proceso a presión constante. De otra manera, no. Ahí tenemos que analizar la primera ley de la termodinámica. Pero vamos a ver cómo se llega a este término de entalpía. Finalmente, no deja de ser un tipo de energía y bueno, déjenme definirla. Voy a partir del hecho de un proceso a presión. A presión constante, la primera ley me quedaría como este enunciado. Acuérdense que genéricamente la primera ley se puede expresar como que el cambio de energía interna es igual a las contribuciones energéticas que me dan el calor y el trabajo. Calor, el trabajo. Pero a presión constante, ¿se acuerdan que el trabajo es menos la presión externa ante la cual se está expandiendo el fluido por el incremento de volumen? Entonces, el calor, le voy a poner aquí el subíndice P, de que se refiere a cierta trayectoria, es la trayectoria a presión constante. Y el trabajo entonces está representado por menos P que multiplica el incremento de volumen. Vamos a ponerles esto bien picudo para que no se confunda con la energía interna. Ajá. O sea que, ¿se acuerdan que el cambio de energía interna, o más bien la energía interna, eran variables de estado? Eso quiere decir que el cambio es simplemente la diferencia entre los estados final menos el inicial. Entonces lo puedo expresar como que U2 menos U1 es igual a el calor que se transfiere a presión constante menos la presión que multiplica al volumen 2 menos el volumen 1. Voy a desarrollar esta multiplicación, o sea, voy a multiplicar P por B2 y por menos B1. Lo que me dé lo voy a reordenar y voy a llegar a una expresión de este estilo. Tendría que, si despejo al calor, el calor para esa trayectoria a presión constante es igual a U2 más la presión por el volumen 2. O sea, hago la multiplicación de arriba, reagrupo los términos y puedo establecerlo como esta diferencia. U1 más la presión por el volumen 1. Bueno, estos términos que se encuentran dentro del paréntesis son lo que yo voy a definir como entalpía. Voy a definir que... Sí, dígame. Es que sí, déjame entrar un compañero. Ash. A 3 de una vez. Voy a definir que la variable termodinámica entalpía es simplemente esta agrupación de cosas que yo tengo dentro de los paréntesis. O sea, H, que es la entalpía, es igual a U más PB. Ajá. Y la entalpía tiene como característica que, al igual que la energía interna, constituye una función de estado.
Es decir, se encuentra definida por los estados inicial y final del sistema, independientemente de la trayectoria. El calor no era una función de estado, pero la entalpía, que es el calor a presión constante, sí es una función de estado. O sea que yo puedo redefinir esta ecuación que tengo arriba, que define al calor a presión constante, como un cambio de entalpía. Voy a decir que delta H es igual a la entalpía del estado 2 menos la entalpía del estado 1. Y esto sería igual a lo que tengo arriba en la ecuación. Sería igual a U2 más PB2 menos U1 más PB1. ¿Hasta ahí vamos bien? O sea que a presión constante, entonces a presión constante, el calor es igual al cambio de entalpía. Estoy definiendo una trayectoria del proceso. En un proceso que ocurra a presión constante, el calor que libere el sistema o que absorba simplemente se va a reducir al cálculo del cambio de la entalpía. Eso es eso es solo para esa trayectoria, pero acuérdense que hay muchas trayectorias a volumen constante, a temperatura constante, etc. Un proceso se podría entender como la combinación de diferentes trayectorias, o sea, un proceso en el que, por ejemplo, yo inflo un globo, se puede entender como un proceso isocórico que se encuentra concatenado a un proceso isobárico que se encuentra concatenado a un proceso isotérmico. O sea, cualquier proceso en la naturaleza es simplemente un proceso politrópico, se compone de varios procesos que yo utilizo para modelar al sistema. Entonces, para un proceso politrópico, voy a definir a la entalpía. Yo tendría que el cambio en la entalpía es igual a el cambio en la energía interna más el cambio, esto es un delta, en el producto PB. Déjenme ponerlo así nada más. Más un cambio en el producto PB. A la hora que yo desarrollo esto, me quedaría que el cambio de entalpía sería igual a el cambio en la energía interna. ¿Cómo desarrollo esta multiplicación por el delta? Sería una presión que multiplica al incremento de volumen más un volumen que multiplica al incremento de presión más el producto de los dos incrementos, ¿no? O sea, el incremento en el volumen por el incremento en la presión. Si yo tengo un proceso infinitesimal, estas deltas se cambiarían por el símbolo de diferencial, ¿no? Sería un número muy pequeñito, entonces un diferencial que multiplica a otro diferencial tendería a cero. Sin embargo, para un proceso macroscópico, este término no se puede despreciar. Después vamos a ver cuál es la importancia que tiene este término en el que se multiplican los incrementos. ¿Va? De momento así lo voy a dejar. Nada más voy a hacer aquí entonces la aclaración de que si fueran cantidades diferenciales,
producto sería despreciable. Hay varias formas de capotear este productito de delta B por delta P. Bueno, ahora, para el caso de que tengamos una presión constante, o sea, voy a ponerlo como que si la presión interna del sistema es igual a la presión externa, voy a decir que esto es simplemente la presión. Entonces, delta P es 0. ¿Y cómo quedaría la expresión que había puesto arriba? Me quedaría como que delta H, todos los términos que contengan a delta P se van para 0, ¿no? Entonces, este término que tiene B delta P se va a 0 y esta multiplicación por los incrementos también se va a 0. Entonces me quedaría lo que ya sabía, que delta H es igual a delta U más P delta B. ¿Hasta ahí voy bien, chicos? Sí. Ok. Ahora vamos a plantearlo en términos de un proceso reversible. Vamos a plantearlo en términos de un cambio infinitesimal. Entonces, para un proceso reversible, yo tendría que la diferencial o el cambio diferencial de la entalpía es igual al cambio diferencial de la energía interna más la presión por la diferencial del volumen. Déjenme nada más ver quién anda dando lata. Ahí está. Por favor, esta ecuacioncita de aquí y esta de acá, pónganlas en el refrigerador. Esta también. Chicos, me esperan un momentito, déjenme salir a tirar la basura, ¿no? Aguántenme, es que si no me quedo con toda la basura. No me tardo. Sí, Corre, 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 corre. Se le va. se le va.
Ash, no era el de la basura. Bueno, entonces, hasta donde vamos, tenemos dos variables energéticas, la entalpía y la energía interna. Ambas son funciones de estado. Lo que seguiría para nuestra discusión sería ver en qué se diferencian una de la otra. Eso lo voy a expresar en forma de un problemita para ver si se entiende. Voy a poner aquí la pregunta. Lo voy a poner aguántenme tantito, chicos. Ahora sí es la basura. Profe, ¿nos puede dejar el pizarrón para copiar? Porfa, Blogs. paro. Está bien. Gracias. A ver, voy a darle tantito aquí. Ahí no se fijen en ese cual, está mal escrito. ¿Ah? Ahí está, aguántenme. Gracias, profe. Ya la voy a tener mi esposa. Yugo patriarcal, chavos. Ok, déjenme ver, me regreso a esto. Chingada. ¿Cuál es la diferencia entre los cambios de entalpía y de energía interna? Vamos a poner este problemita. Es una reacción química, es una combustión simplemente. Bueno, es la oxidación del sodio que se encuentra en estado sólido. Todos han hecho esta reaccioncita ahí con la maestra Lupita, ¿no? Les dan una pepita de sodio y lo primero que uno hace es al agua, ¿no? Entonces el sodio reacciona de forma exotérmica con el agua. En general el agua se encuentra en la fase líquida. Es una L, entre paréntesis, de que se encuentra en fase líquida. Y esto me da, ¿qué me da? Me da hidróxido de sodio, ¿no? Y además tengo liberación de hidrógeno molecular, ese sale como un gas. Entonces, balanceando la reacción, tendría aquí que por cada 2 moles de sodio se producen 2 moles de hidróxido de sodio. Esto va a estar disuelto en el agua, entonces lo expreso como que está acuoso. ¿Se acuerdan de esta notación, no? Más hidrogenito en fase gaseosa. Es nada más una mol de hidrógeno la que se obtiene de esta reacción. Este se encuentra en fase gaseosa. Este problema es bien interesante de analizar porque nos va a ayudar a modelar correctamente varios procesos de una sola vez. Ajá. En primer lugar, ustedes saben que esta es una reacción exotérmica, ¿no? ¿Cómo será la temperatura final con respecto de la temperatura inicial? ¿Mayor? Mayor. Tendría que ser mayor, porque si es una reacción exotérmica, eso quiere decir que yo estoy liberando energía al ambiente. Eso va a hacer que los gases resultantes se calienten y entonces en realidad tendría un proceso en el que se incrementa la temperatura del sistema. Pero esa es la primera simplificación que voy a hacer. Como finalmente yo tengo que tener un estado de referencia, voy a pensar que la reacción se lleva a cabo a temperatura constante. Ajá. O sea que en realidad no es un proceso isotérmico. O sea, sí lo puedo entender en términos de que hay cierta energía que sale del sistema, pero esa energía no se va a manifestar como un cambio de temperatura para que yo mantenga mi mismo estado de referencia. Ahora, ¿cuál es la fase en la que se encuentran los dos reactivos, sodio y agua? Líquida, ¿no?
¿Cuál será el volumen de una fase líquida en comparación de una fase gaseosa? Menor, ¿no? Menor, pero no solo menor, es muchísimo menor. De hecho, para fines prácticos, todas las fases condensadas las voy a tomar como un volumen de cero. O sea que inicialmente yo podría pensar que el volumen de mi sistema es cero. Pero fíjense del lado de productos. Estoy produciendo hidróxido de sodio que se encuentra disuelto en el agua, o sea, todavía se encuentra formando una fase líquida y tengo hidrógeno gaseoso. En realidad, el único volumen presente como parte del proceso va a ser el que me genere el hidrógeno gaseoso. O sea, no quiere decir que no tengan volumen las fases condensadas, sí lo tienen, pero en comparación con la fase gaseosa, es un volumen muchísimo, muy pequeñito, entonces yo puedo decir que tengo fase gaseosa o tengo un volumen diferente de cero, que estoy del lado de los productos, hasta que estoy produciendo al gas hidrógeno. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, déjenme ponerles un dato experimental y es que el calor desprendido de la reacción es de 367.5 kilojoules por mol. No le voy a poner ahorita que es por mol, simplemente es de 367.5 kilojoules. ¿Va? ¿Y qué más dice el problema? Ok, aquí viene otra simplificación importante. Es un proceso que se lleva a cabo a presión constante. Supongo que sí. Supone bien. ¿Por qué es un proceso que se encuentra a presión constante? En realidad, si habláramos nosotros en términos estrictos, no tendría por qué ser así, porque a la hora que se empieza a liberar hidrógeno como gas, se está incrementando el volumen del sistema y por lo tanto también se está cambiando la presión. Localmente se está cambiando la presión en el reactor. Pero ¿qué es lo que ocurre en cuanto yo tengo el incremento de la presión debido a la reacción? Eso se encuentra abierto a la atmósfera. Entonces, de manera inmediata, las presiones se igualan. También lo tengo que modelar como un proceso que está ocurriendo a presión constante. Entonces, tengan bien en mente eso. Por un lado, lo modelo como un proceso a temperatura constante. Por otro lado, como un proceso a presión constante. Eso nos va a ser bien útil para definir las cantidades de entalpía y energía interna, de acuerdo con la primera ley de la termodinámica. Pero vamos a irnos pian pianito. Entonces, como la presión constante, yo puedo saber que quién era el calor a presión constante, de acuerdo con la primera ley de la termodinámica. Era el cambio de entalpía, ¿no? Entonces puedo escribir que el cambio de entalpía es igual al calor desprendido de la reacción, es decir, es igual a esos 367.5 kilojoules. ¿Con qué signo? ¿Positivo o negativo? ¿Positivo? No, porque el sistema está perdiendo energía, ¿no? El calor se está liberando hacia los alrededores. ¿Se acuerdan que si el calor salía del sistema, entonces tenía que ser una cantidad negativa? El cambio de entalpía o el calor de reacción tienen que ser los menos 367.5 kilojoules. ¿Ah? Ahora, la expresión que había yo desarrollado hace ratito, en la que relacionaba a la entalpía con la energía interna, era esta. Era que el cambio en la energía interna era igual al cambio en la entalpía menos la presión por el incremento de volumen. Aquí es donde voy a introducir la suposición de que es un proceso isotérmico.
Tengo una temperatura que es la temperatura ambiente, es mi temperatura de referencia, que es de 25 grados Celsius. Y se ignora cambio en el volumen. Volumen. ¿Por qué se ignoraba el cambio en el volumen? Porque solo tenemos el volumen del hidrógeno gaseoso. Del lado de los reactivos no tengo volumen, tengo la presencia de fases condensadas. De ahí puede demostrarse o puede calcularse el volumen del hidrógeno gaseoso. Eso yo lo puedo hacer fácilmente porque tengo a la mano mi ecuación de estado del gas ideal. Estoy en un estado de baja presión, estoy en una temperatura moderada, el hidrógeno se comporta como gas ideal, ¿no? Entonces, de ahí yo puedo calcular que el volumen generado es de 25.4 litros. Déjenme ponerlo aquí. El volumen de hidrógeno generado es igual a 25.4 litros. Eso ustedes si quieren háganlo de tarea. ¿A qué presión? Esto se encuentra a una presión de una atmósfera. Es la presión ambiental simplemente, o la presión barométrica. ¿Ah? Fácil, ¿no? Tenemos la ecuación de estado, tenemos la temperatura que es de 298 Kelvin, tenemos una presión de una atmósfera. ¿Qué cantidad de sustancia tenemos? ¿Quién sería la N? Chequen la ecuación. Profesor, ¿podría aceptar a una compañera? Ash, ahí voy. El volumen se calcula de esa manera, ¿no? ¿Quién es la N? Viendo la ecuacióncito. El final. Ah, ¿se acuerdan que la N se relaciona con el coeficiente estequiométrico, no? Ujú. O sea, aquí en realidad, como tengo un coeficiente de 1 para el hidrógeno gaseoso, yo podría decir que esta es la reacción que me produce un mol de hidrógeno. Entonces, N sería igual a un mol. Así es. Y si consideramos el resto de reactivos y productos, ¿cuántos moles de sodio tengo? 2. 2. ¿Cuántos de agua? 2 también. 2 también, y también 2 de hidróxido de sodio. O sea, una reacción de 2 moles de uno contra 2 moles de otro me producen un mol del gas, que es el único que está contribuyendo al volumen del sistema. Entonces, por eso es que el volumen del hidrógeno producido tiene que ser su coeficiente estequiométrico, o sea, un mol, multiplicado por R, la temperatura ambiente, y entre la presión barométrica, que es de una atmósfera. O sea que de ahí, de esos cálculos, sale que el volumen es de 25.4 litros. ¿Ok? Vale. Ahora, ¿quién es delta U? Bueno, antes que otra cosa, déjenme ponerles que si el volumen es eso, entonces, ¿quién será el término menos P delta B? En unidades de atmósferas litro. Acuérdense que también son unidades de energía. Sería igual a esos mismos 25.4 litros, pero lo multiplico por atmósferas y por este signo negativo, ¿no? Entonces me quedaría que este producto P delta B sería menos 25.4 atmósferas litro. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora sí, vamos a meter esto en mi ecuacióncita que relacionaba a la entalpía con la energía interna.
me quedaría que el cambio en la energía interna es igual a los menos 367.5 kilojoules. A ver, conviértanme por favor estos 25.4 atmósferas litro a kilojoules. Acuérdense que el factor de conversión es 101.3. Se los escribo aquí. 101.3 joules es igual a una atmósfera litro. Menos 2575. Ajá. Bueno, en kilojoules sería 2 punto y pelos, ¿no? Así. Ajá. Entonces sería menos 2.5 kilojoules. ¿Y eso cuánto me da? $365. Con signo negativo, ¿no? Menos 300. ¿Qué? Como 370, ¿no? Más o menos. 370 puro punto 07 kilojoules. 370.07 kilojoules. Ustedes disculpen la caligrafía. Ok. Fíjense que en términos de valor absoluto, ¿quién es mayor y quién es menor? El cambio de energía interna siempre va a ser mayor que el cambio de entalpía. ¿Esto por qué es? Porque a la hora que se está produciendo el hidrógeno, no todo el calor está, digamos, la entalpía es el puro calor, ¿no? Pero la energía interna sería ese calor más el trabajo de expansión del gas. Como los dos tienen dimensiones de energía, ambos se adicionan al cambio de energía interna. Acuérdense que el cambio de energía interna se entendía en términos de la primera ley de la termodinámica, que eran el calor y el trabajo, ¿no? La entalpía es nada más el calor, pero el cambio de energía interna es el calor más el trabajo. Ese trabajo se va a estar desperdiciando, se va a estar perdiendo del sistema para producir la expansión volumétrica del hidrógeno. Entonces, por eso es que en términos de valor absoluto, el cambio de energía interna siempre tiene que ser mayor que el cambio de entalpía. Ahora, de aquí va a salir otra conclusión importante. Déjenme ponérselas aquí por escrito. Bueno, lo que les acabo de decir, el que sea mayor es debido a que parte de la energía interna liberada es empleada para producir el trabajo de expansión del gas. Y por lo tanto se desprende menos calor. Bueno, aquí hay otro enunciado importante y es que generalmente la diferencia entre los cambios de entalpía es la cantidad
¿Cuál es la diferencia entre los cambios de energía interna y de entalpía? Es la cantidad que vimos hace ratito. El incremento del producto PV. Pero ¿cómo era nuestro proceso de la reacción química? Era un proceso a temperatura constante, ¿no? Y se acuerdan que para procesos a temperatura constante, este producto PV obedece a la ley de Boyle. O sea que podríamos decir que esto también se puede expresar en términos de el incremento de nRT. Esto es de acuerdo con mi ecuación de estado del gas ideal. Y esto solo ocurre ahí, a temperatura constante. Vamos a analizar este incremento de la cantidad nRT. ¿A qué sería igual? Es decir, ¿qué cantidades se incrementan? Aquí R es una constante, ¿están de acuerdo? Y la temperatura también es una constante. Entonces, ¿quién es la única cantidad que sufre un cambio? N. Es la cantidad de N. O sea, esto yo lo puedo expresar como delta N que multiplica a RT. Les va a parecer extraño ese cambio de N, pero es porque se están imaginando a lo mejor un sistema que está cerrado, que no está intercambiando masa con los alrededores, por ejemplo, un globo, un cilindro con un pistón, etc. Sin embargo, aquí tenemos un sistema diferente. Es un sistema en el que se está produciendo una reacción química y por lo tanto se está modificando la cantidad de sustancia de cada uno de los compuestos dentro del sistema. Ajá. Finalmente, N solo tiene que ver con las fases gaseosas, ¿no? Porque habíamos dicho que los volúmenes de las fases condensadas eran diferentes. Para nuestra reacción en cuestión, ¿quién sería el cambio de N? O sea, ¿quién es delta N? Podría ser que vayamos aumentando en la ecuación química Ajá. y vayamos teniendo todavía más cantidades de, ¿cómo se dice? De moles, bueno, del elemento de hidrógeno. Claro, pero fíjense que es más simple que eso, porque ¿qué cantidad de sustancia tenemos del lado de reactivos para fase gaseosa? Cero, ¿no? No hay gas del lado de los reactivos. Únicamente hay cantidad de sustancia debida a gases del lado de los productos. Y si estoy generando un mol de hidrógeno, eso quiere decir que el cambio de N es de un mol. O sea, es el mol que se generó porque del lado de los reactivos no tengo nada. ¿Ah? Entonces, para este caso particular, o sea, yo siempre tendría que estar viendo cómo es el cambio de las fases gaseosas, ¿no? Pero si nada más estoy produciendo un gas a partir de la nada, a partir de líquidos, entonces todo lo que genere de gas será el incremento de esa N. Entonces déjenme hacer esa aclaración. Para este caso, bueno, o sea, de manera general, el delta N, lo voy a escribir así, delta N, es el cambio de la cantidad de moles de gas. Para nuestro ejemplo, es igual a 1. En términos generales, ese delta N sería igual a la N que tengo del lado de productos menos
la N que tengo del lado de reactivos. Déjenme ponerles un ejemplito, así como al margen. Por ejemplo, una reacción hipotética, ni siquiera la voy a balancear. 3. Una combustión. Por ejemplo, 3 moles de... a ver, déjenme ver cómo lo pongo. Vamos a ponerla para el metano. CH4 más oxígeno me produce 4 moles. No, me produce nada más un mol de CO2 más 2 moles de agua. Esta agua se va a liberar también en la fase gaseosa, no en la fase líquida, ¿va? Vamos a pensar que este fuera el balanceo de la reacción. ¿Cuántas moles tendría del lado de productos? Vamos a determinar el cambio de N. ¿Cuántas? 2. A ver, ¿seguros? Tengo 2 acá y una acá. ¿Cuántas en total? 3 del lado de... Acuérdense de la hipótesis de Avogadro. O sea, estos dos gases, no importa que uno sea CO2 y el otro sea agua, van a ocupar el mismo volumen. ¿Se acuerdan? Cantidades, gases diferentes a las mismas condiciones de presión y temperatura ocupan los mismos volúmenes. Entonces, puedo hablar de forma indistinta de los moles, aunque tenga diferentes tipos de gases. Del lado de los productos tengo 3 moles. Y del lado de los reactivos, así sin balancear la reacción, ¿cuántos moles tendría? 2. Entonces, delta N otra vez va a tener el valor de 1. ¿Va? Tengo que hacer este tipo de consideraciones. Ahora, ¿qué pasaría si este metano se encontrara en la fase líquida? Esto ya no le entra a los cálculos. Solo me interesan los que se encuentren en la fase gaseosa. Entonces, ¿cómo me quedaría en este caso el delta N? Me quedaría otra vez un 3 del lado de los productos, pero del lado de los reactivos, ¿cuántos? 1 nada más. 1 nada más. Entonces, el delta N en este caso tendría un valor de 2. ¿Ah? Tengo que ok, entonces... Ajá, perdón. Entonces, ocupa todo, ¿verdad? Toda la reacción, no solamente los productos. Sí. Todo lo que se encuentra en fase gaseosa está contribuyendo para el cambio en la cantidad de sustancia. Vale. ¿Va? Por eso siempre hay que balancear las reacciones. Si la reacción no está bien balanceada, ya valió madres. O sea, no podemos hacer nada. Todos nuestros cálculos van a ser erróneos. Todo parte de un buen balanceo de la reacción. Ahora, ahí les va otra consideración importante. Ya vimos que las fases condensadas tienen un volumen despreciable con respecto de la fase gaseosa. ¿Ah? Entonces, déjenme expresarlo esto con este enunciado. Como en una fase condensada, esto es un líquido o un sólido. Líquido o sólido. ¿No hay incrementos de volumen? ¿Están de acuerdo? En la reacción que habíamos puesto para nuestro ejemplo, teníamos que era agua más sodio, ¿no? El sodio es una pepita, nada más. Y el agua, pues es ahí una tina, ¿no? A la hora que yo le aviento la pepita a la tina, el sodio se va a empezar a disolver produciendo hidróxido de sodio. Pero ¿cómo va a ser el volumen final del cuerpo de agua? Va a ser prácticamente idéntico, ¿no? Entonces, todos los productos y reactivos que se encuentran en la fase condensada tienen un cambio de volumen despreciable. Puedo decir para fines prácticos que no hay incrementos de volumen. ¿Ah?
Y de hecho, la regla, o sea, lo voy a expresar así. El incremento de volumen, ¿cuál será la letra delta aquí en el teclado? Tendría que ponerla de una manera tortuosa. La voy a poner así como una A mayúscula, ¿no? El delta de volumen tiene que ser, bueno, en general para cualquiera de estas reacciones, va a ser muchísimo menor que 1 mililitro. ¿Dónde está el mayor o igual? ¿Dónde está el mayor o igual? Ahí está. Bueno, aquí le puse menor estricto, pero tiene que ser menor o igual a 0.1 litro. Si es así, entonces el incremento de volumen, pues lo despreciamos. Y por lo tanto, el producto P delta B va a ser igual a 0.1 atmósferas litro. Es una cantidad bien pequeñita, ¿no? Entonces es despreciable. Bueno, en kilojoules esto tiene un valor de hecho ni en kilojoules, tiene un valor de 10 joules. Es una cantidad muy pequeñita. Es despreciable. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo será entonces delta U con respecto de delta H? Para una fase Pues condensada. seguiría siendo mayor, ¿no? A ver, fíjate, ¿cuál era la diferencia entre delta U y delta H? Era esta cantidad, ¿no? Pero si esa cantidad tiende a cero, entonces en una fase condensada, delta Sí. U es aproximadamente igual a delta H. O sea, sí va a ser diferente, siempre es diferente, por lo que tú dices, ¿no? Pero para fines prácticos, como un cálculo en ingeniería, cualquier reacción que se lleve a cabo en condensada, líquido o gas, va a tener idénticos valores de delta U y de delta H. A ver, ¿y cómo ven en esta otra reacción? A ver, se las voy a poner. ¿Qué otra reacción está chidita? Una combustión. A ver, por ejemplo, esta otra. A ver, 2 moles de hidrógeno más oxígeno, pero este lo voy a poner líquido. Sería lo que se espera, por ejemplo, en una nave espacial, ¿no? Esto me produce 2 moles de agüita de coco en estado gaseoso. ¿Se acuerdan que en las naves espaciales el oxígeno se carga como oxígeno líquido, ¿no? El hidrógeno no puede estar como hidrógeno líquido, entonces se lleva a cabo esta reacción. De este lado el hidrógeno está como gas. ¿Cómo será aquí la energía interna con respecto de la entalpía? Igual, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque el cambio en la cantidad de sustancia es cero. O sea, de este lado tengo 2 moles, de este lado tengo 2 moles también en la fase gas. Este no contribuye porque se encuentra en la fase líquida. Y se acuerdan que la diferencia entre delta U y delta H era la cantidad delta N RT. Entonces, si esta cantidad también es de cero, este valor sigue siendo cero y entonces delta U tendría que ser igual a delta H. Entonces, no solo aplica que se cumpla la igualdad en fases condensadas, sino que también en reacciones de fase gaseosa donde no tengo incrementos o decrementos en la cantidad de sustancia. ¿Va?
¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces déjenme Sí. poner aquí la nota aclaratoria. Profe, lo que sí no entendí, entonces el oxígeno líquido en este ejemplo no estaría Ah. afectando mucho, ¿verdad? A la interna. No, porque el oxígeno es un volumen despreciable en comparación con el hidrógeno que estás metiendo. Entonces, para fines prácticos, Ok. nada más tendrías fases gaseosas de hidrógeno y de agua del lado de los productos. Va. Gracias. De nada. Ese resultado es importante, chicos. Delta U es igual a delta H, entonces, ¿en qué casos? Cuando tengo una fase condensada, líquida o sólida, o bien es fase gaseosa, donde no se modifica la cantidad de sustancia. Bambi es un venado y tambor su valedor. Ok. ¿Qué les parece si nos largamos de aquí? Va, profe. Tengo que desarrollar el tema de capacidad calorífica, pero me va a llevar un rato, entonces otra vez me gustaría que lo viéramos en una sola clasecita. Vamos a hacer que esta clase sea cortita, ¿no? Para que no sea torpe. Ni para ustedes ni para mí. Gracias, profe. No, gracias a ustedes, chicos. Entonces nos vemos el viernes. Ya estamos cerca Órale. de la fecha de su primer examen parcial, chicos. Déjenme ver. Ya pues. Por lo menos una semana todavía me voy a tardar, ¿va? Entonces, tentativamente podría ser la semana del 14. Estamos a los primeros de noviembre, ¿verdad? 4 de noviembre. Ok, yo esperaría que por ahí de los días 16, 18 de noviembre pudiéramos tener nuestro primer examen parcial. Entonces, vayan, por favor. No les he encargado la primera guía de estudios, ¿verdad? No. Ay, perdón. En un momentito se la subo a la biblioteca de contenido. Váyanla resolviendo y si quieren, clase con clase me van planteando alguna duda que les pueda estar surgiendo, ¿sale? Sí, profe. Y de Vale. momento aquí estamos. La voy a poner, creo que hay una sección en la biblioteca de contenidos que dice trabajo en clase, algo por el estilo. Búsquenla por ahí. Yo en unos momentitos se la subo, ¿sale? Ok, profe. Acuérdense que esa guía de estudios es una 10ª parte de la calificación del primer parcial. Sí. Todavía estaría dispuesto a negociar esa cuestión. Déjenme detener la grabación.